man. She's got you. How long has it been, man? How you been? Good to see you, man. You know that guy? Yes, sir. How are you doing? How's your morning? Oh, it's great. Good morning. Good to see you. Hola, mi nombre es Juan Mesa, mi esposa Mirna y yo somos dueños de Juan y Amelian y estamos en el Distrito 3. Oh, come on in. Mi esposo y yo éramos maestros de escuela, no podíamos llegar a fin de mes, ni siquiera estábamos casados y sin hijos, así que comenzamos a trabajar en un restaurante mexicano. How we doing over here, guys? ¿Todo bien? Realmente nos gustó el ajetreo y el bullicio del lugar. La gente entra y grita en la cocina trasera, ¿sabes? Los propietarios de este edificio nos ofrecieron venderlo todo y nos lanzamos a comprarlo. Así es como este edificio ha sido nuestro hogar durante los últimos 45 años. Good morning, guys. Gentlemen, I've got this one. Y si hubiera conocido algo de restaurantes, probablemente no lo habría hecho. Can I clean that for you and have it ready for you? Me hubiera quedado como maestro de escuela, aunque no pague nada. Ya estaría jubilado. Yes, sir. Yes, sir. Mis padres no tenían suficiente dinero para que fuéramos a la guardería, así que literalmente nos criamos en la cocina. Y tengo recuerdos de estar en la cocina, viendo a todos los cocineros, ya sabes, trabajar. Y yo estaba ahí con mi pequeña manta y un libro para colorear. Y pasaba horas y ni siquiera me daba cuenta porque era muy divertido para mí. Y a medida que crecía, celebrábamos cumpleaños aquí. Así que esto ha sido parte de mi vida, ¿sabes? No conozco la vida de otra manera. He sido parte de este negocio familiar, puedo decir, toda mi vida. ¿Qué lo hace Juan en Amelian? Bueno, nosotros y las personas que entran por nuestra puerta. ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Cuántos son? ¿Para aquí o para llevar? Para llevar. You got it. Mi papá comenzó a saludar a los clientes con un apretón de manos. Y ahora se ha convertido en algo que la gente espera cuando entra por la puerta. Yes, sir. Coming in, man. What's going on? We're here to go. Porque no es un apretón de manos normal. No es un choque de puños. Es un golpe en tu mano de bienvenida. How many in your group, guys? La forma en que comenzó el apretón de manos, cuando comenzamos inicialmente teníamos 5 clientes al día. Así que comencé a esperarlos en la puerta Yo, guys, coming in. para darles la bienvenida con un firme apretón de manos. Cuanto más jóvenes se volvían los clientes, más fuerte golpeaban. Y cuanto más viejo me estaba haciendo, Is that for here to go? Y él dijo, Dios mío, espero que nunca pierda el poder usar mi mano. O tendré que empezar a inclinarme ante la gente o darles abrazos. O no sé qué vamos a hacer. Thank you, guys. Thank you, sir. Appreciate that, man. porque podrías haber ido a cualquier parte. Podrías haber ido como, ¿sabes cuántos restaurantes mexicanos hay aquí en Austin? Podrías haber ido a cualquier parte, pero decidieron venir a mi lugar, a nuestro lugar, a tu lugar. Sabes que somos quienes somos y no queríamos cambiar por nadie. Simplemente estamos siendo nosotros y espero que a todos les guste un poco de nuestra familia. La mayoría de las cosas en el menú es con lo que nosotros, mi esposo y yo, somos de Laredo. Ese es el tipo de comida con la que crecimos. Ya sabes, los huevos rancheros, la carne guisada, ya sabes, todas esas cosas buenas. Fue natural para nosotros hacer la transición de la cocina de nuestra madre a nuestro restaurante. Así que uno de nuestros productos más vendidos serían las enchiladas. El Don Juan estaría en la cima, por supuesto. Y luego otro éxito de venta sería el desayuno con queso. Es un desayuno muy grande. Con uno de esos ya no comes el resto del día. No puedes equivocarte con eso. Solía ser delgado antes de trabajar aquí tiempo completo. Hay un plato que se pide más porque es popular entre los estudiantes universitarios, el taco Don Juan. Un elemento muy popular en el menú. Hay un niño pequeño que solía llegar temprano cuando empezamos y ordenaba, siempre pedía lo mismo, papas con tocino y huevo. Así que hice eso para mí. Lo probé, es un muy buen taco y así le agregamos un poco más. Así que lo convertimos en un taco más grande y es muy popular. Esa es una de nuestras comidas más grandes que tenemos en el menú. Mi mamá, mi abuela, la mamá de todos en casa, nosotros comíamos nuestras mejores comidas en nuestros hogares cuando crecíamos. No había chefs, eran cocineros. María ha estado conmigo desde 1988. Así que ha estado 20, 40, mucho tiempo ha estado con nosotros. Tengo suerte de tener buenos empleados y el núcleo principal de empleados que hace que mi trabajo sea fácil es los que han estado conmigo durante años. Es como una familia en realidad. You guys have a good day, gentlemen. Mucho de nuestro personal Thank you for being here, guys. Appreciate that, man. llegan a conocer a todos los clientes habituales y los clientes habituales les encanta eso. Pueden llegar y sentarse y la mesera ya conoce su pedido. ¿Qué veo en el futuro? Quiero decir, no me veo retirándome en absoluto.
Gotta guys, thank you. Afortunadamente mis hijos están disfrutando lo que hacen. Puedo ver a mi papá todos los días y puedo trabajar con él y aprender de él. Ben, you'll be okay? Y como todos los días puede seguir caminando por esa puerta. Thank you, sir. Appreciate that, man. You guys have a good day, man. Ya sabes, listo para otra pelea, porque es una lucha administrar un negocio, es realmente difícil. Everything all right, guys? Pero se despierta todas las mañanas y vuelve por más, y solo ver su resistencia I'm good, baby. Good. I'm good. ha sido increíble. ¿Cómo andamos? Y Juan creció en el negocio de los restaurantes, así que se encarga del restaurante. Así que nos ha funcionado bien que nuestros hijos estén aquí con nosotros. De hecho, me encanta ver a la gente. Me encanta ver crecer las familias y las generaciones que pasan por aquí. Es como una familia extendida y amigos. It's wide open now, no? Sí, Austin está creciendo. No somos tan raros como solíamos ser. Todavía tratamos de mantenerlo auténtico aquí en el este de Austin. Realmente quiero agradecer primero a la gente del vecindario. How many in your group? Quiero agradecer a todo Austin por permitirnos ser parte de sus vidas. Thank you for that. I appreciate that. Estamos celebrando 45 años aquí. No porque lo hayamos hecho por nuestra cuenta, sino por los ciudadanos de Austin. Ustedes, pasen buen día, man. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a visitarnos, por todas las buenas críticas que nos han dado y por comer nuestra comida, por siempre estar aquí. Así que realmente te apreciamos, Austin. Esperamos apoyarte y devolverte tanto como nos has dado.